We're really excited to have this incredibly important conversation with you today about Tacoma's housing crisis. And with me today, I'm really excited to introduce our two panelists. We have Michaela Lemons and Dr. Ali Moderes. And before we jump into things, I just want to take a moment and tell you a quick little bit about each of them. Michaela is the Prevention and Health Coordinator focused on African American women at the Pierce County AIDS Foundation. And she serves as the chair of the Human Rights Commission for the city of Tacoma, as well as on the board of the Hilltop Action Coalition. She graduated right here from UW-T in 2016 with a bachelor's in criminal justice and psychology, and is attending Seattle U working on her master's in public administration. So Michaela, welcome. Thank you so much for joining us today. We're really excited to talk with you about this. And joining her is Ali Moderes, the Dean and Professor for the School of Urban Studies at UW-T. So we have a really strong UW-T contingent here today. Ali is the Dean and the Assistant Chancellor for Community Engagement at UW-T. And in addition to that, for basically the past 20 years, up until a few years ago, he served as the editor-in-chief of Cities, the International Journal of Urban Policy and Planning. So Dr. Moderes is a huge asset to our community and really integral to the conversations that we're having about the housing crisis. So in terms of en cuestión de crisis de vivienda, quisiera empezar por decir que estamos enfrentando una crisis con multidimensiones aquí en Tacoma. Hablamos de diferentes maneras porque hay diferentes cosas que están pasando. Por ejemplo, tenemos una crisis de vivienda que las personas pueden pagar. Eso significa que no hay vivienda que es fácil al alcance a las personas con sus ingresos. Pero no solo es eso, también es una crisis en términos de la disponibilidad y de poder obtener vivienda por todos los niveles de ingresos. Entonces, los que quieren ser dueños deberían pensar, porque es más fácil, más difícil ahora y más adelante va a ser más difícil todavía. Entonces, queremos hablar un poquito más de por qué es así y los motivos atrás de esa idea. Entonces, no solo es de tener vivienda que uno puede pagar con sus ingresos, es poder obtener esa vivienda. Entonces, yo tengo la suerte de estar en la ciudad de Tacoma. Yo soy Jacques Colón. Soy el gerente de estrategia para la ciudad de Tacoma. Tengo el privilegio de trabajar con Kenny y muchas otras personas. Y un proyecto de que trabajo yo es la estrategia de tener la vivienda al alcance para la gente de Tacoma. Hay como 24 objetivos viendo todas las maneras que podemos proveer vivienda para las personas en Tacoma. Entonces, preservar unidades existentes, crear nuevas unidades de vivienda, ayudar a las personas que están en esta crisis. Y como dije, no es una crisis igual para todos, tiene diferentes dimensiones para todos. Entonces, es trabajo para todos salir de esta crisis. Un proyecto de que quiero hablar es del Casa a Casa proyecto, cómo crear más unidades de vivienda. Voy a tomar un minuto antes de que seguimos con este proyecto para preguntar a Kenny para ver si está bien si podemos cerrar la encuesta y compartir los resultados. Tenemos interpretación en español el día de hoy. Si alguien quiere escuchar en español, nada más hay que hacer clic en el botón en la pantalla que dice Spanish o español. Vamos a
recibir preguntas también. Si quieren hacer preguntas, ponlos en el chat. Voy a leerlos para que respondan los panelistas a las preguntas. Entonces, aquí están los resultados. Pueden leer los que están o dejar que los panelistas contestan. Gracias, Kenny. Entonces, parece que una buena cantidad de personas son dueños de su casa y una buena parte también renta. Entonces, 66% son dueños, 34% rentan. Parece que 68% gastan menos de 30% de su ingreso en su vivienda. 32 gastan más de 30% de lo que ganan para pagar su vivienda. Va a escuchar en un momento que eso realmente no representa la comunidad. Hay muchas personas que están gastando mucho más de 30% de sus ingresos en su vivienda. Sobre lo que quieren cambiar las personas sobre su situación de vivienda, parece que bajar los costos de vivienda era el ganador. En segundo lugar, muchas personas quieren comprar su propia casa. ¿Qué tipo de vivienda quieren vivir? Muchas personas les gustan las casas propias. Otros dicen que townhouse, duplex, apartamentos, cuatruplex para multifamilias son su vivienda de preferencia. Sobre cuáles retos previene que obtiene su situación ideal de vivienda, precios de casas, ese realmente es el ganador. Otros como no suficiente casas en el mercado y que no pueden vivir en la vecindad que quieran. Esos son los ganadores de esa pregunta. Al final, ¿cuáles acciones piensan que la ciudad debería tomar para aplicarse a las necesidades de vivienda? Parecen que hay varias acciones que las personas quieren tomar: crear más casas para más gente, mantener casas asequibles en buenas condiciones, ayudar a las personas a quedarse en sus casas y comunidades y reducir barreras para las personas que siempre las encuentran. Gracias por contestar esas preguntas. Era muy interesante. Antes de que empezamos a discutir aquí en el panel, quisiera compartir información rápido sobre el proyecto de casa en Tacoma. Tanto eso como de dónde se ve más de esta crisis. Entonces, voy a enseñarles unas pantallas aquí rápidamente. Lo que debería de ver al lado izquierdo es el índice de Tacoma de igualdad. Es una herramienta que nos ayuda a mostrar oportunidades por toda la ciudad de Tacoma con varias indicaciones. Ingresos más altos, por ejemplo, más vida, más tiempo de vida. Los colores más claritos muestran menos oportunidades, menos educación, menos resultados. Hay varias oportunidades en toda la ciudad en cuestión de oportunidad. Entonces, en este momento, el lado derecho es la zonificación de la ciudad de Tacoma. Diferentes zonas permiten o no permiten diferentes casas ser construidas de diferentes maneras. Entonces, lo que ves primero a lo mejor es todo el amarillo, a lo mejor el color beige, el color amarillo, que es la mayoría de la ciudad de Tacoma, las zonas. Entonces, lo que ve, ese color representa casas propias de una sola familia. Entonces, en todas esas áreas donde podemos construir, básicamente, ahí en esa área solamente son casas propias. Entonces, hablando de cómo hablamos de esta crisis de vivienda, hay vivienda muy limitada que podemos construir y crear en la mayoría de la ciudad.
La mayoría de la ciudad solamente se puede poner casas propias de una sola familia. Entonces, aparte de que hay oportunidades limitadas de construir más casas por las zonas que existen, también hay un impacto de verdad de cuántas personas pueden tener acceso a las áreas de oportunidad. Estamos hablando de una ciudad igual para todos, que representan oportunidades para todos, pero ahí puede ver en el lado izquierdo, puede ver que los valores de casas más altos están en el área arriba, el área más rojo. Y esa es una barrera para las personas tener acceso a esas áreas en cuestión de vivienda, porque las casas cuestan mucho más en esa área. Entonces, uno necesita tener efectivo en la mano para poder accesar esas áreas de más oportunidades. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy es el proyecto de casa en Tacoma, de cómo podemos diversificar las casas que podemos construir en esas zonas de casas propias de una sola familia. Creo que podemos incluir lo que se llama la vivienda en medio. Estamos hablando de casas que están entre una familia sola en una casa o un complejo de apartamentos, pero hay muchas opciones en medio de esos dos que típicamente no se ve tanto. Entonces, hablando de casas propias, de más de una sola familia. Estamos hablando de todo lo que ve, duplex, cabaña, tipo cabaña, las casas pequeñas, apartamentos con cuatro solamente, que se llama cuatroplex. Entonces, estamos hablando de explorar estos tipos de casa en medio de un apartamento con varias familias y una casa propia con una sola familia. Muchos de esos tipos eran permitidos en muchos vecindarios. Ve uno si maneja por diferentes vecindarios, por ejemplo. Pero en los años 50 decidimos como ciudad que íbamos a cambiar las zonas y hacer todas esas áreas para una sola familia, una casa y una sola familia. Entonces, de nuevo, quiero decir que cuando hablamos de diferentes tipos diversos de casas, estamos hablando de crear opciones en medio, en toda la ciudad. Realmente son todas estas áreas en amarillo de qué estamos hablando. Entonces, uno puede ver que tanto de la ciudad está limitada de tener casas nada más y una sola familia. We have a question Um, about the equity map. Tenemos una pregunta sobre la igualdad de las casas. ¿Puedes decirnos qué significan los puntitos verdes? ¿Es la densidad de la población o qué es eso? Déjame regresar a esa. Entonces, esos puntitos representan diferentes mapas. De hecho, no veo lo que significa. No les puedo contestar en este momento qué significan esos puntitos verdes. Voy a investigar y lo voy a poner en el chat lo más pronto que se pueda. Gracias. Pero vamos a ya llegar a la conversación con los panelistas. Michela, gracias por estar aquí y gracias por aguantarme dar este contexto del proyecto. Entonces, ¿cómo sabemos que esta es una crisis de vivienda? ¿Qué nos puede decir que comprueba que esto está pasando? Ali, quiero empezar con usted. Gracias por invitarme a esta conversación. Hay muchas cosas que indican que tenemos una crisis de vivienda. Voy a empezar en el nivel macro. Como muchos saben,
Siempre la idea ha sido que las personas no deberían gastar más de una tercera parte de sus ingresos para pagar su vivienda, pero sabemos que en esta ciudad ese es un problema. Entonces, calculando lo que uno gana, el promedio de ingreso de esta ciudad son $62,000. Entonces, básicamente eso significa que hemos construido casas que están arriba del precio que las personas pueden pagar. Entonces, eso nos ha generado am, muchas casas que ahora están pagando más de esa tercera parte de sus ingresos para pagar su vivienda. Entonces, estamos hablando de en una región grande de nuestra ciudad. Se clasifica los dueños de la casa como personas que gastan mucho más de una tercera parte de sus ingresos a su casa. La otra parte que nos hace saber que tenemos una crisis es por la renta, valores de renta y qué tanto hemos creado un rango de renta que nos da reto a las personas que necesitan rentar poder pagar esa cantidad de renta. Um, Estamos hablando casi a todos nuestros sectores de servicio que se les hace difícil poder pagar una vivienda. Gracias, Ali. Michelle, ¿algo que puede agregar de por qué sabemos que tenemos una crisis de vivienda? Ah, Déjame empezar por agradecerles de dejarme estar aquí. Me alegro de poder estar aquí. Creo que es muy aparente que tenemos una crisis de vivienda. Yo sé que muchos residentes en Tacoma reconocen eso y porque cuando la ciudad estaba viendo el proceso de presupuesto en este otoño, eso fue una cosa muy grande que destacó. Era el problema de vivienda, los precios de las casas, los precios de la vivienda. Entonces, Awesome. Thank you so much. And muy bien, muchas I should gracias. also just quickly mention that in the Affordable Housing Action Strategy, there's a lot of También data en that nuestra shows this estrategia de crisis. casas And so asequibles hay Ali was mucho talking about data how que many nos households enseña are que costing more. realmente hay And una we should crisis. just mention Y that the Ali nos economic hablaba and de health cuántas crisis casas is terrific because pagaban más de we need tercera to parte only make de, those numbers worse. So the crisis de sus is ingresos para trending in the su wrong casa. direction Entonces, in terms of estamos how viendo que bad este it's getting. crisis va para un But camino peor let's shift for a en este second momento. from Entonces, pero understanding that there is a crisis, because I vamos think a most of the ir de la people on this idea de call que entendemos que hay una crisis understand in one way or another that we're experiencing a y housing porque la crisis. mayoría de So las let's talk a personas sí little bit about entienden what's eso, causing entienden que hay this una crisis housing de verdad. crisis. Pero vamos a So hablar Michelle, de I qué actually está want to start with causando you esta crisis. for Michelle, quiero first hablar speaker on o this quiero question. empezar con usted. What would you say is Am, causing this ¿Qué housing crisis that we're piensas seeing around tú us? que está causando esta crisis en nuestra ciudad? Yo creo que definitivamente hay unas cosas. La primera cosa diría que sea el ingreso de una persona nos hace muy difícil. Alguien, por ejemplo, que va a la escuela todavía recientemente graduado, es muy difícil de encontrar un trabajo con un ingreso que se puede mantener. Entonces, también la falta de vivienda obtenible. Es difícil para las personas encontrar una casa que pueden pagar y a veces están pagando más del 50% de sus ingresos hacia su renta, hacia su vivienda. Entonces es mayor, esa es una parte mayor. También nuestra población que va aumentando. Tacoma es como explotando en este momento en cuestión de la población, entonces no tenemos suficiente vivienda. Tenemos más personas que vienen, entonces vienen de diferentes ciudades, vienen de diferentes estados. Entonces somos muy populares en este momento, quién sabe. Entonces estamos jugando un juego de tratar de alcanzar las personas que vienen buscando vivienda. Por esto esta conversación es muy importante. Um, Queremos
como preservar nuestra ciudad, pero también ayudar y ser como una ciudad de bienvenida. Muy bien dicho. Ali, ¿qué diría tú que está causando esto? La lista es larga. Déjame decir algunas. Tiene mucha razón de que los motivos que mencionó, no tenemos el suministro, no tenemos vivienda existente y tampoco al precio que las personas pueden pagar por los ingresos que ganan. Entonces, hay un espacio entre ingresos y vivienda, el costo de vivienda. Entonces, eso nos da un reto grande. Es muy sorprendente para mí si ve las casas que pagan más por ciento de su ingreso hacia su casa. Estamos hablando de las personas que ganan como 35,000 al año. ¿Me estás diciendo que las casas son más caras, rentas más caras, pero los ingresos iguales? Estamos hablando de lo mismo, como una persona recién graduada del colegio, de la universidad, exactamente no tiene ingresos suficientes para pagar una casa. También quiero hablar de este crisis de vivienda es un problema nacional, realmente. Es mal manejado entre las casas que existen y las personas que las necesitan. A veces es por las zonas, la zonificación de las ciudades. A veces las zonas mantienen el precio de las casas más altos que las personas pueden pagar. Un reto de vivir aquí, muchos aman a esta región, muchos vienen a esta región, pero la pregunta es que con qué ingresos vienen a esta región. Entonces, las personas que vienen están viniendo con un ingreso diferente que las casas disponibles, el punto de precio de las casas disponibles. Entonces, poco a poco, estas personas están empujadas fuera del mercado de vivienda. Entonces, yo quiero asegurar que entendemos la dualidad de este problema. Tenemos que fijarnos en este problema de vivienda porque si no, va creando más y más espacio entre ingresos y casas disponibles. Las regiones que típicamente buscan prosperidad económica piensan que no hay una crisis porque ellos mismos vienen de una región más al alcance de sus ingresos. Entonces, no invierten tiempo en ese problema. También quisiera mencionar que este problema no es solamente de Tacoma, es de la región. La vivienda no se puede resolver por una sola ciudad. Entonces, otra razón para que tenemos este problema es que no hemos pensado en toda la región en sí, para ponernos de acuerdo de cómo puede afectar la calidad de vida de nosotros si no aplicamos este problema en general. Como dijimos, este es un asunto complicado. La lista de retos es largo. Otra cosa que quisiera agregar es que alguien me explicó la crisis de esta manera. Alguien lo hizo como analogía a ese juego de sillas y música, cuando siempre hay una silla menos que las personas que están jugando. Y cuando para la música todos tienen que sentarse y siempre hay alguien que no tiene dónde sentarse. Entonces, realmente es una buena manera de comparar el mercado de casas en esta región. Estamos hablando de la población creciendo a una tasa más rápido que las casas disponibles. Entonces, mientras esas sillas están ahí, como las casas, estamos agregando más personas al juego mucho más rápido que sillas al juego. Entonces, cada vez que se para la música, hay más y más gente batallando en encontrar una situación de vivienda asequible para ellos. Y eso está afectando la posibilidad de que las personas se queden en Tacoma. No están encontrando, o bueno, no están cumpliendo sus necesidades.
Entonces están en problemas. Realmente es como ese juego de sillas y música y no es un juego nada. Um, creates an additional pressure point, right? Como la población creciendo mucho más rápido, que están construyendo casas, viviendas asequibles, crea más presión. Um, También pensándolo como en economía, estamos hablando de suministro y demanda. Entonces, el suministro no está creciendo igual tasa que la demanda. Y es lo que estamos viendo en este momento, que lo que está disponible no alcanza a cumplir la demanda. Estoy viendo unas preguntas aquí que está realmente las personas tratando de entender la situación. Si está pasando con casas más que apartamentos, por lo que yo sepa, está pasando a todos. Estamos viendo las tasas más rápidas subiendo más rápido de rentas en esta región. Como en un solo año, el costo de renta y costo de una casa, los pagos de una casa han subido más de 10%, que es muy, muy alto. Básicamente lo que está interesante de esto, la tasa de que esto se está poniendo como un problema es tanto a los que rentan como a los que son dueños de casa. Entonces, la población de los que rentan realmente están en más crisis, por así decirlo, porque tienen menos apartamentos disponibles. El año pasado estábamos por el presupuesto checando qué tipo de ingresos teníamos en esta región y realmente encontramos que hay trabajos muy pocos disponibles en la tasa de ingreso que caen los que rentan realmente. Y lo que no sabemos es que cómo podemos apoyar la calidad de vida a las personas así que trabajan en ese sector y que rentan. De hecho, viendo a Pierce County, usando Pierce County como un indicador, sí, ingreso ha aumentado 10-15 puntos, pero las casas han subido un 100% en precio. Uno puede ver que realmente hemos construido una condición donde los ingresos van tratando de alcanzar los precios de la casa. Entonces, pues eso también es muy importante. Claro que sí. Vamos a hablar un poquito más profundamente sobre las personas de que está hablando Ali. Entonces, cuando yo he escuchado de las personas que necesitan, las personas trabajadores que estamos hablando de bomberos, enfermeros, personas que tienen trabajos decentes, que están todavía batallando para encontrar opciones de vivienda que pueden pagar. Entonces, el otro crisis que estamos hablando es para las personas de bajo ingreso. La más presión que se siente es entre las personas con ingresos más bajos. Entonces, Michaela, ¿qué significa esto para los residentes de Tacoma? Creo que lo que me viene a la mente cuando me pregunta eso es que yo he estado ayudando a mi organización con nuestro programa de asistencia para renta de emergencia. Nosotros vemos cientos de personas que necesitan ayuda, especialmente durante la pandemia, las personas que no están trabajando. La tasa de desempleo es lo más alto que he visto en mi vida, entonces lo que vemos es que hay muchas personas que no pueden encontrar trabajos que cubren sus costos de vivienda, especialmente si están pagando más del 50% de sus ingresos que reciben
hacia su vivienda. Y cuando estamos ayudando a las personas, yo llamo a alguien y les digo que podemos pagar su renta. Estamos llorando en el teléfono. Es algo que es verdad, es que algo que está pasando y está teniendo un efecto emocional. Está afectando la salud de nuestros residentes. Estamos preocupados por una pandemia, pero también sobre si vamos a tener dónde vivir. Am, Esa es una parte grande de lo que hago y la parte que me impacte más. Eso es algo que está afectando familias enteras que están sin hogar en este momento porque el mercado de vivienda no es asequible y no está obtenible. Vemos discriminación. Puedo seguir. Yo sé que tenemos más cosas que hablar, pero creo que definitivamente hay diferentes áreas que tenemos que ver, aparte de solo vivienda, pero que la gente experimenta, las personas experimentando estar sin hogar, porque no pagan, no pueden pagar su hipoteca, su renta. Um, Preguntó la pregunta, quiero darle unos números. 87% de las personas antes de la pandemia que ganaban menos de 20,000 al año cargaba más costo de vivienda que otra cosa. Um, la población de bajos ingresos es en la más necesidad de vivienda asequible. Um, Mientras hablamos de esta situación, quiero hablar de cómo bajamos el precio a algo que uno podría pagar. ¿Cómo protegemos a las personas que están comprando una casa en estos momentos de crisis? Um, este sistema está muy desigual y ese problema con nuestro sistema ha creado ese problema. Michelle dijo que um, el impacto también se siente en la salud de las personas sobre su vivienda, sobre esta crisis de vivienda. Quisiera hablar de un minuto sobre las personas que pierden sus casas, que pierden su hogar y cómo impacta a la comunidad. No sé si han escuchado la palabra de desplazamiento. De hecho, lo estamos usando como las personas que donde en la vecindad, los precios suben tan rápido que estas personas no pueden alcanzar las subidas de renta, subidas de pagos de casa. Entonces, y desafortunadamente, um, esta región, hay una región en Tacoma que la población, la mayoría es gente americana. Entonces, ese área se corraló básicamente porque los precios de la casa alrededor hizo básicamente una línea roja alrededor de sus casas, de sus viviendas. Entonces, estamos viendo que eso no va mejorando. Estamos viendo que personas que tienen años en una sola vecindad, 60 años, por ejemplo, una abuela que ha vivido en el mismo lugar por 60 años, está viviendo en su cheque de seguro social, pero la propiedad al lado, las propiedades acerca de ella, están poniendo presión económica en esas personas que luego tienen que hacer decisiones de que si pueden seguir viviendo en la misma región donde tienen años viviendo. No es tan fácil como decir, vamos a ir a encontrar vivienda más barata, porque hay residentes que tienen generaciones aquí que están forzados de hacer decisiones de renunciar su vivienda de años e ir a buscar algo diferente, porque el vecindario, los precios de la casa están mucho más mayor que lo que ellos tienen. Entonces, por ejemplo,
La vecindad donde creció uno, el área donde ha tenido toda la vida uno, am, pues está enfrentando decisiones de que si van a poder seguir vivir allá todavía. Am, entonces, si puede hablar poquito sobre las experiencias de estas personas en esta crisis. Sorry, I tried to hit the mute and I didn't. So I I have so many thoughts about displacement. Tengo muchos pensamientos sobre este asunto. But Por ejemplo, yo soy uno de los miembros más nuevos en esta coalición de ayuda a Hilltop, pero vivo ahí en esa vecindad toda mi vida. Entonces, está pasando esto a nosotros en la junta directiva, a mí misma. Tenemos que pensar, we have to think about tenemos que pensar the issue of so- displacement. sobre el asunto de desplazamiento. Es un asunto muy grande. Viendo a 2019 todavía vimos muchas conversaciones sobre desplazamiento. Nosotros vemos desplazamiento más en estas vecindades de las personas de color y básicamente vemos que están tratando de sacar las personas de color de un vecindario y luego vienen personas blancas. Lo que queremos hacer es poder apoyar personas que ya viven aquí, personas que ya son parte de la comunidad. Entonces, creo que aprecio el trabajo que hacemos enfocando en eso y haciendo eso parte de nuestro trabajo. Yo fui a la escuela en Seattle, entonces muchos de mis compañeros hablaban de desplazamiento a tasas grandes. Hay muchas cosas pasando que queremos tratar de proteger nuestros residentes de Tacoma viendo este problema allá. Contactamos a nuestro presidente de la junta. Queremos que ellos hacen lo mismo, que contacten al director. Los residentes con mucho tiempo aquí están tratando de lidiar con COVID y tratando de ver si pueden seguir viviendo en su casa. Entonces pienso que tenemos que continuar esta conversación en Tacoma y todas las conversaciones acerca de la vivienda. Se puede ver sobre la encuesta que hicimos. Una preocupación grande es poder retener su casa. Entonces, una parte de nuestra riqueza es generacional, o sea, la conexión entre generaciones. Entonces, esta conversación es muy importante de seguir teniendo. Totally. And Ali, before you answer, I think I want to take this opportunity. We're starting to talk about kind of the equity. Estamos hablando un poquito sobre la igualdad ahora y aplicándolo a la vivienda de nuestra crisis de vivienda. ¿Qué diría si alguien habla del asunto del racismo e igualdad conectado a este asunto? Yo quiero ser directo. Esto habla de tiempo. Una cosa que es muy importante sobre esto es que la identidad de raza ha sido integrado en el mapa de esta ciudad. Entonces, cuando queremos invertir dinero público a aumentar el valor de la vivienda, entonces básicamente se pone más igual. Lo que se ha comprobado una cosa de que debemos pensar es que una ciudad debería amar a las personas que siempre ha estado allá. Entonces, tenemos que recordar las personas que han estado aquí mientras vamos creando vivienda para personas que vienen. Entonces, pelear contra el racismo es
rehacer esta estructura que habíamos tenido. Entonces, si hay esas divisiones de regiones por color, indica que la ciudad no ha alcanzado a cambiar esas estructuras. Entonces, lo que queremos ver es a ver si podemos hacer mejor que eso. Cuando vemos dónde las personas vienen a invertir, tienen que invertir en una área, pero también en las personas que ya están allí, que ya existen allí. Lo que tenemos que hacer es crear más vivienda, eso es claro, pero también bajar la desproporción hacia las personas de color. Una manera de igualar, de hacer más igual la vivienda existente es aplicarnos al asunto de esa desproporción de personas de color. Y como una ciudad tenemos que hacer mejor hacia la idea de justicia social y igualdad. Y Michelle, quiero que hable de lo mismo. ¿Por qué es un asunto de raza y de igualdad? Como dijo Ali, es como construido en el diseño de nuestra ciudad. Y estamos viendo el racismo histórico, cómo fue fundado, las regiones, la Administración Federal de Vivienda. Vemos que hay un esfuerzo de corralar personas de color y no proveer suficientes fondos. Entonces, no hay una pregunta. La manera que está diseñado esta ciudad parece un mapa de línea rojo. Entonces, este mapa fue creado 3 o 4 años atrás y de hecho parece todavía el mapa que fue creado en los 40. Entonces, el hecho de que eso no ha cambiado debería ser una parte de la conversación. Está básicamente enseñándoles que tienen que poner el dinero donde están sus palabras. Entonces, una resolución de nosotros que estamos proponiendo dice que estamos deshaciendo esos sistemas racistas. Como miembros de la comunidad, yo quiero que pongamos el dinero donde estamos hablando, donde están nuestras palabras, ahí poner el dinero. Entonces, queremos trabajar hacia arreglar eso. Cuando vemos esas comunidades, puedes encontrar diferentes artículos sobre diferentes leyes, diferentes acuerdos, cosas racistas en unos contratos que todavía existen el día de hoy. Tenemos que echar un clavado al trabajo antirracista. No es algo que vamos a darnos por vencido, porque este problema no va a ir a ningún lado, como la gente de color no va a ir a ningún lado. Entonces, esta conversación se va a hacer y no se va a desaparecer. But we really want to Um, hear some questions from the Voy audience. a hablar porque técnicamente nuestro evento ya terminó, pero queremos escuchar preguntas. Great, Kenny, thank you. And thank you, Ali and Michelle. You two are incredible. Y gracias a Ali y Michelle, son increíbles. Muchas preguntas son dirigidas a Jack porque es el anfitrión del evento. Y sabemos que todos son parte de la solución, así que hablan o contestan cuando quieran, pero están dirigidos hacia la ciudad, nada más que entiendan eso.
please just stay. If you have to go, we totally understand. We said we'd be done at 12:45. I never agreed to that, and I just think the audience questions are really good. So I'm going to ask until we run out of time. Entonces, vamos a ir hasta la 1. Vamos a ver si podemos contestar estas preguntas. And Audra had the same question, like who actually changes zoning laws? Who's in La charge? pregunta es, ¿quién cambia las leyes de zonas, de zonificación? La respuesta corta es sí, se puede cambiar las zonas. Una manera sería por medio del plan comprensivo de la ciudad. Este plan va por un proceso de enmiendas donde proponen cambios y el proceso es de que tenemos una comisión de planificación que propone cambios y enmiendas de este plan y luego la Junta, el gobierno aprueba los planes. Entonces, es lo que estamos haciendo exactamente. Este proyecto está parte de eso. Y estamos preguntando cuáles cambios de zonas podrían ayudar que esta región sea más rica en cuestión de casas asequibles disponibles. Si quieren ver la página de Casa en Tacoma, pueden aprender más. Cool. And I'm go sorry, ahead, I wanted Michelle. to add something. Quería agregar algo. Como yo no soy una persona que planea, no es mi especialidad, pero creo que toma mucho esfuerzo por medio de alguien que no está en ese campo, entender qué está pasando, cómo pueden oponer cambios o aprobarlos. Es una barrera, pero yo animo a todos que tomen el primer paso para entenderlo. Definitivamente es algo que deberían investigar, porque en mi experiencia lo que he visto es que tener riqueza generacional, tener una casa donde uno conoce sobre el asunto de zona. Si uno está, por ejemplo, queriendo impactar comunidades de bajos ingresos, la conversación tiene que ser entendible, pero también tenemos que invitarlos a la mesa para hablar. I hope that people have learned from you two and know how open your spirits are. And I think people will ask you questions and please pass them on to our team. If Jacques and I need to translate to planners, we will, whatever it takes. Ali, this actually is a question that might be in your field. Ali, esta es una pregunta para usted, tal vez, en una pregunta de Neil. ¿Se ha considerado, se han considerado aplicarse a la provisión de control de renta del Estado? Tal vez Jack quiere contestar eso. De hecho, no hemos tenido progreso ahí porque, como dice, es algo bajo del control del Estado. Y si Tacoma quisiera ver si eso fuera una solución de algunos problemas, muchas otras ciudades pequeñas, de hecho, sienten el opuesto. Entonces, no estamos unificados aquí en Tacoma de qué va a ser la solución sobre eso del control de renta. Entonces, no es algo que hemos percibido. This is a multiple part question, one from Diane, and then, so Diane. Esta es una pregunta de dos partes. Diane quiere saber por qué los precios están subiendo tan rápido y los dos preguntaron si era un problema de Hilltop o estamos viendo las otras partes del pueblo con lo mismo. El precio está subiendo. Hay como bajos niveles de un tipo de vivienda específico y más demanda para ese tipo. También estamos produciendo casi las mismas casas, el mismo tipo de casa todo el tiempo. Entonces, necesitamos más de invertirnos en las viviendas en medio de que hablábamos. Casas más pequeñas, precios más bajos. No muchos están construyendo esos, pero
si construye más de esas casas, el precio entonces sube. La segunda parte de la pregunta era si estamos viviendo desplazamiento en otras partes del pueblo o solamente Hilltop. En este momento, una preocupación es que el nivel de inversión en Hilltop, cerca de New Link, y eso está subiendo los precios y los precios del terreno alrededor. Hay otras zonas también que llamamos zonas que tenemos que estar viendo, que vemos como el cambio de valores de inversión en esas áreas. Otra cosa es que típicamente vemos diferentes puntos donde las personas buscan un sabor étnico. Y de hecho, lo raro es que las personas que buscan ese sabor étnico terminan sacando indirectamente las personas que son de la misma cultura que buscan. Entonces, lo que necesitamos es respaldamiento de la ciudad a cierto terreno que nos ayuda a prevenir el desplazamiento y que nos ayudan a mejorar la cantidad de viviendas asequibles disponibles. Entonces, al final, ¿cómo resolvieron el crisis de vivienda en Tacoma? Cada quien un minuto. Jack, hay una parte de su estrategia de vivienda asequible. I think Ali likes this one. Well, that's a direct tie into what he was just saying. How do we Es protect? exactamente lo que él decía. ¿Cómo protegemos el terreno para vivienda? Entonces, una cosa que veo que fue éxito era el nivel alto, uso de nivel alto en esos terrenos. Cada parte de terreno que se ve como extra ahora tiene casas asequibles como su uso designado. I don't believe there are any Black members of the Planning Commission. If people are interested in that, there isn't an opening, but I would love to connect you with those folks and help make that happen. Last question is from Michael Mira. Hi, Michael. Ali has described the public costs that result when large parts of the community do not have adequate or affordable housing. Is it possible to put a price tag on that cost? Knowing that price would help justify the public investment the solution to the housing problem will require. La pregunta es que cuál sería el costo al público que haría que las personas de la comunidad invirtieran en este asunto. El costo al público sería significativo, entonces realmente depende de cómo se puede calcular esta inversión. La inversión al público para ganancia privada ha sido parte de la historia de América. Entonces, construimos calles que realmente no beneficien al pueblo que lo construye. Entonces, realmente depende del servicio que estamos haciendo, que tenemos que considerar un beneficio a la comunidad. Este sitio no es muy difícil ver qué sería la inversión pública y cómo se debe pasar de regreso a la comunidad una vez que está invertido. Entonces, la cosa es que el beneficio no va a las personas que viven allá, sino a las inversionistas del futuro. Voy a poner mi correo electrónico en el chat. Si había una pregunta que no contestamos, me pueden comunicar. Elliot es parte del proyecto de Hogar en Tacoma.
Entonces, vamos a hacer 2 más de estas pláticas. Va a ser oportunidad para preguntas del público y interés público. Entonces, mientras cerramos esto, si pueden dar sus pensamientos al cerrar, especialmente si tienen alguna idea que el público en general debería saber. Entonces, Michelle, si quiere empezar. Okay. Well, again, thank you so much for allowing Pues me. muchas gracias por permitirme ser parte de esta serie. Estoy muy emocionada que pude participar y escuchar y aprender. Creo que dijo algo sobre tener una solución. Realmente, si tuviera una, estaríamos ya bien. Pero una parte grande que yo hago en esta Comisión de Derechos Humanos y colaborando con la planificación, la Comisión de Planificación, siempre hay oportunidades de hacer que participe la comunidad de diferentes maneras. Creo que esa es la clave. Es muy difícil durante la pandemia, pero hay muchas maneras en que podemos conectar con la comunidad. Tenemos mucha creatividad. Es la primera vez que estamos haciendo algo de este tipo. Entonces, quisiera continuar a hacer esto. Es algo que siempre voy a hacer promoviendo, comunicar con la comunidad y hacer seguimiento con la comunidad, solo preguntándoles lo que necesitan, pero no regresar y decirles que, mira, esta es la actualización. ¿Qué más necesitan? Seguir colaborando con ellos. Creo que ese es el comienzo. Entonces, voy a empezar por decir que hay algunos de nosotros aquí, por ejemplo, sabemos por medio de nuestras interacciones sobre el asunto de vivienda. Sería bueno, todos nosotros que estamos enfrentando este reto, ¿qué soluciones quisieran la misma comunidad? Hay muchos asuntos que otras ciudades han hecho, diferentes soluciones que han propuesto, como diferentes soluciones sobre terreno de la comunidad. Es importante de que decía Josh, cómo la ciudad podría tomar control de un espacio, y hay otras cosas que podemos hacer. Hacer fondos hacia el problema de vivienda, tener un fondo para las personas. También zonas que incluyen a las personas obligatoriamente. Entonces yo creo que tenemos que empezar con eso. Vivienda para personas de ingresos mixtos. Una cosa creo que deberíamos experimentar con diferentes edificios, con diferentes puntos de precio. Y tenemos que ver los requisitos de estacionamiento. Tenemos que fijarnos en 8 años, tener casas o viviendas asequibles, pero hay personas que están allí de que podemos aprender. Y muchas gracias por la oportunidad. Y voy a decir algo similar. Una cosa importante que podemos hacer es abrir 75% de la ciudad que en este momento no tiene la zona para poder poner viviendas asequibles. Esa es realmente la manera número 1 de aumentar la disponibilidad de vivienda asequible. Entonces, lo que estamos viendo es que los mismos constructores están enfrentando costos que ellos mismos no pueden pagar de construir casas de una sola familia. Entonces, realmente a presentarles con la oportunidad de construir diferentes tipos de vivienda también podría ayudar a ese sector. Entonces,
Voy a estar voy a estar manteniéndoles informados de nuestro proyecto y qué podemos hacer por eso. Quisiera agradecer a Kenny por tener este evento y Ali y Michelle por estar involucrados en tratar de encontrar una solución de esta crisis de vivienda. Muchísimas gracias por sus guías y su sabiduría. Aprecio la conversación y estoy esperando continuarla en el futuro. Si todos están pensando que fue un buen uso de su tiempo, les animo que regrese el 8 de enero para el segundo evento en esta serie. Vamos a hablar sobre el rol de la ciudad en crear vivienda asequible y precios alcanzables. Era muy difícil en esta, nada más estábamos hablando a la superficie del problema en este evento, pero vea la ciudad de Tacoma, la página de internet, y ahí los enlaces para este chat. Thanks, Michelle. Thanks, Ali.